Yo voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Y yo, a lo mejor mi rostro no lo proyecta, pero estoy muy entusiasmado por el tema del día de hoy. Gálatas 3, el título de hoy es Cristo nuestro sustituto. Cristo nuestro sustituto. Gálatas 3, comenzamos en el versículo 10. Déjame poner aquí mi reloj. Gálatas 3, versículo 10, y si ya lo tienen, bueno, ya la mayoría está puesto en pie. Reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia, porque nos has regalado un día más, un domingo más, una reunión más, una oportunidad más, para que nos acerquemos confiadamente delante de ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tus misericordias? ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia? ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos que adquirir nuestra salvación por nuestras obras? Yo te pido, Padre, en esta tarde, que tú cimentes aún más y más nuestros pies en el Evangelio, que tú cimentes más y más nuestros corazones en tu palabra, esa gracia inmerecida que tú has derramado para todos los hombres. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú me uses como instrumento de honra en tus manos. Te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros, me incluyo yo de igual manera, para que podamos, Señor, aprender los misterios que tienes para cada uno de nosotros, los cuales fueron revelados en Cristo Jesús. Pido, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Tu palabra nunca retorna a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Y yo te pido que hoy cumpla ese propósito en nosotros. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, con manera de recuento, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema: la fe de Abraham es nuestra ganancia. La fe de Abraham es nuestra ganancia. Bueno, Abraham es considerado el padre de la fe, por el simple hecho de haberle creído a Dios, lo cual, dice la Biblia, le fue contado por justicia. Abraham, al igual que todos nosotros, bueno, en diferentes tiempos, por supuesto, fue criado dentro de una cultura pagana, con un padre que era fundidor de imágenes, lo cual él mismo practicó o procedió a hacer, y Dios lo llama a separarse de su tierra y de su parentela. Todo lo que Abraham había conocido por 75 años,
debía dejarlo atrás. Su comodidad, su sustento, su familia, su cultura, debía ser tenido, escuche bien, por basura, por tal de alcanzar aquello por lo cual había sido llamado por Dios. Déjeme decirle que ese es un llamado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. No solo Abraham debió ir a una tierra que Dios le mostraría, sino que Dios le promete una simiente, una herencia, un hijo, del cual eventualmente vendría a nacer ¿quién? El Mesías, Cristo. Sin embargo, fueron unos largos años de espera en cuanto a esa promesa. Usted, si conoce la historia, pues se dará cuenta que Abraham, dentro de su humanidad, dijo, bueno, pues ya mi esposa, pues no solamente fue estéril toda su vida, sino que también ha perdido la costumbre de las mujeres. Ya no puede dar a luz. A lo mejor Dios quiso decir que a lo mejor pues podría usar otra herramienta. Y ahí usted conoce la historia, pues Agar entra en la historia, de ahí nace Ismael y Dios en su misericordia pues también hace de él una gran nación. Pero bueno, la promesa que Dios había dado o a la cual había invitado a Abraham, pues se haría realidad miles de años después. El hecho que Abraham obedeció a Dios sin cuestionar, sin dudar, y fue obediente a la voz de Dios, a raíz de esa fe es que usted y yo somos salvos hoy. Somos salvos hoy. Dios, tal y como vimos la semana pasada, había previsto la salvación de los gentiles por la fe a través del Evangelio. Y le da de antemano a Abraham, dice, la buena nueva. En otras palabras, el Evangelio. Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo creo que usted preste bien cercana atención, porque hay algunas cosas en esta historia que yo creo que será bendición para cada uno de nosotros, y si se duerme, pues se lo lleva a la corriente. Así que no sea camarón. Mire, en el mismo sentido, esto es lo que sucede cuando Dios nos llama. Debemos de estar dispuestos a dejar todo lo que Dios nos pida atrás, tal y como Abraham hizo. Pero déjeme decirle algo, probablemente usted conoce, quizás usted es uno de ellos, todos creo que hemos estado ahí, pero creo que el cristianismo de hoy en día, en su gran mayoría, está basado en tratar de alcanzar lo que Dios tiene por delante para nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de ustedes? Yo creo que todo el mundo diría, amén. Pero a la misma vez tratamos de alcanzar lo que nosotros queremos. Caminamos hacia la voluntad de Dios siempre y cuando vaya en línea con nuestra voluntad. Y en el momento que Dios dice, aborrece, ten por basura, deja tu tierra y tu parentela, pues entonces, ¿quién padece ahí? ¿Quién es el que está en pérdida? A Dios. Dios. Es como si tratáramos de reconciliar la voluntad de Dios con la nuestra, o caminar por fe, mientras también caminamos por vista. Y si Dios nos hiciera la misma propuesta que le hizo a Abraham, ¿cuántos estaríamos dispuestos a dejarlo todo atrás con tal de agradarle a Él? Y fue por su obediencia y por su fe en aquel que lo había llamado, que hoy estamos aquí nosotros. Su fe es ganancia para nosotros. Porque la fe es aquella que nos acerca a Dios, aun cuando en nuestros corazones también éramos fundidores de imágenes. Quizás usted nunca agarró un martillo, nunca puso el metal en el fuego, quizás nunca le dio forma a algo, pero créame que en nuestros corazones éramos una tienda de ídolos o una fábrica de ídolos. Si Dios nos fuera a juzgar basado en nuestras obras, cada uno de nosotros, aún hoy, sería hallado, ¿qué? ¿Culpable o inocente? Culpable, ante el justo tribunal de Dios. Pero por el simple hecho de que Jesús cumplió toda la ley que nosotros no pudimos cumplir, es que hoy tenemos acceso al trono de la gracia, donde alcanzamos su gracia para el oportuno socorro. Por tal razón, el versículo 11 termina con la frase, mas el justo por la fe vivirá. El versículo 12
donde vamos a retomar la enseñanza del día de hoy, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, aquí podemos ver el contraste entre la fe y la ley. ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la fe? La fe dice, mira hacia mí, este es Dios, mira hacia mí y vivirás. Mira hacia aquel que dio la ley y la cumplió y vivirás. Pon tu confianza en el cumplidor cabal de la ley y por esa fe en él serás hecho justo, serás justificado, serás hallado limpio e inocente y vivirás. Eso es lo que dice la fe. Pero la ley pone nuestros ojos en nosotros mismos. Pone toda responsabilidad en nosotros, en nuestra propia capacidad. La ley nos dice lo siguiente, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué buena obra puedo hacer para ganar el favor de Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios 3 veces santo que aborrece el pecado? ¿Qué tengo que hacer? La fe pone mi mirada en la obra de uno perfecto que quita el pecado del mundo, mientras que las obras ponen mi mirada en lo que yo pueda hacer para ser aceptado. Bueno, el pasaje al cual Pablo hace referencia aquí está en Levítico 18. Voy a pedirle que vaya conmigo ahí, Levítico 18. Pero hay algo aquí, en este pasaje, o en estos 2 pasajes paralelos, que a mí me pareció muy interesante. Porque si leemos cuidadosamente, parece que se contradicen, pero no se contradicen. Note cuidadosamente los términos usados en ambos de estos pasajes. Pablo dice, en Gálatas, Pablo dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, esto no significa, ahí vamos a leer el Levítico en un momento, esto no significa que el cumplimiento de la ley les garantizaría la salvación, sino que el cumplimiento de la ley sería la evidencia de que pertenecían a Dios. El cumplimiento de la ley no era el medio para alcanzar la salvación, sino que sería la evidencia de esa salvación. El Espíritu Santo lo explica un poco más claro por medio de Moisés. En Levítico 18, versículo 1, del 1 al 5, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Presta atención, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. El pueblo de Israel estaba en medio de 2 lugares, había salido de Egipto e iba hasta Canaán. Y Dios le está diciendo, no hagas ni lo de atrás, ni lo del frente. Dice, a lo cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Es como la firma, ¿no? Yo Jehová, vuestro Dios. 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirán en ellos. Y otra vez viene, yo Jehová. Bueno, aquí no vemos ninguna contradicción, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo soy vuestro Dios, ya ustedes no le sirven a Faraón, ya no son sus siervos, ya no son sus esclavos, ya no viven bajo ese régimen, ya no tienen que seguir las costumbres de los egipcios, ni servir a sus dioses. Pero cuando entren en la tierra que yo les daré por posesión, pues tampoco servirán a esos dioses, ni tampoco seguirán sus costumbres. No andarán conforme a sus estatutos, ni se harán sus siervos para servirles y obedecer su ley. Ustedes son mi pueblo, nación santa, linaje de Abraham, que por la promesa que le hice, no me he olvidado de ustedes. Como yo, dice Dios, los he librado de la esclavitud de Egipto y con brazo fuerte los saqué de la casa de servidumbre, me servirán a mí y solamente a mí adorarán. ¿Qué sucede aquí? Los pueblos de alrededor, dice el Señor, sabrán que yo los saqué y que me pertenecen a mí.
La señal de esto no será la circuncisión, porque esto es algo que no es visible a los demás, sino que la señal que son mi pueblo, escuche bien, estará ¿dónde? En su comportamiento. La señal de que usted y yo amamos a Dios no está en un certificado de bautismo del 1935, ni porque tenga una tarjeta de membresía de Casa de Oración Florida. El hecho de que usted pueda decir a las personas que usted pertenece a Dios es a través de ¿qué? De su comportamiento, porque el Espíritu Santo mora dentro de usted. Y Dios le está diciendo a este pueblo aquí, ya no van a hacer lo que hacían en Egipto, pero tampoco van a hacer lo que hacían, o lo que hacen, la gente en los pueblos alrededor de Canaán. La señal que son mi pueblo estará en su comportamiento, en que no se inclinarán a otros dioses, no cometerán los graves pecados que las otras naciones practican, no pasarán a sus hijos por el fuego, no tendrán relaciones ilícitas con sus parientes y serás santo en toda tu manera de vivir, porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Casi nada, casi nada. Mire, claramente aquí no está diciendo que si el pueblo de Israel cumplía con la ley, entonces alcanzarían la salvación. Lo que está diciendo es que si el pueblo de Israel había reconocido que Dios era su Dios, entonces sus obras, el vivir conforme a sus mandamientos y conforme a su ley, sería la evidencia delante de todos los pueblos de que ellos pertenecían a Dios. Dice, vivirá por ellos, es lo que Pablo dice en Gálatas, vivirá por ellos. Y esta frase nos da a entender que sería la regla de vida y conducta de ellos. La ley de Dios sería el estándar de vida para ese pueblo. Lo mismo es para usted y para mí. Ahora, nosotros no tenemos que guardar fiestas, aunque a nosotros todos nos gustan las fiestas. Pero nosotros no tenemos que guardar fiestas, nada de eso. Pero la ley de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer, todavía está vigente hoy. Todavía está vigente hoy. Vivirá en ellos, que es lo que dice Levítico, nos deja saber que el pueblo de Dios debía ocuparse en vivir vidas que agradaran a Dios, que fueran testimonio de la vida que Él les había dado. Y ninguno de estos pasajes se contradice, sino que por el contrario, se complementan. Y mire, lo mismo es para nosotros hoy. Si usted ha creído en el Señor Jesús, por cuanto Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, por cuanto nos ha librado con brazo fuerte de las garras de nuestro enemigo, por cuanto nos ha dado una nueva naturaleza, por cuanto nos ha regalado la salvación, por cuanto ha perdonado todos nuestros pecados, por cuanto nos ha prometido una tierra nueva donde mora la justicia, por cuanto nos ha prometido la resurrección de entre los muertos y nos ha garantizado una vida eterna por siempre con Él, por esas promesas o por lo que Dios ha hecho, entonces, escuche bien, entonces es que tenemos por fruto las buenas obras. Es las buenas obras. El cumplimiento de la ley entonces se evidencia lo que siempre tuvo la intención de hacer. Mostrar externamente lo que internamente somos. Apenas hablaba con mi hija el otro día y le dije, y también lo he dicho en la iglesia, lo que somos en la casa, cuando nadie nos ve, es verdaderamente quien somos. Si usted es un iracundo, pero en la iglesia tiene cara de oveja, ¿quiere que le diga algo? Usted es una oveja iracunda. ¿Sí o no? Si usted es mentiroso o mentirosa, déjame incluir a ambos esos, ¿no? Y en la iglesia, no, pues yo, gloria a Dios, yo no digo mentiras. Bueno, ¿quiere que le diga algo? Usted es una oveja pinocha. Mentiroso, ¿entiende? ¿No? La ley, el cumplimiento de la ley entonces evidencia lo que siempre tuvo la intención de hacer, mostrar externamente lo que internamente somos. El cumplimiento de la ley es solo el fruto de nuestra conversión, de que hemos sido comprados por un precio y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Déjame repetir esa última frase. Ya no nos pertenecemos a nosotros
mismos. Yo recuerdo al principio de nuestra conversión, digo nuestra porque mi esposo y yo nos convertimos el mismo día, pero recuerdo al principio de nuestra conversión, teníamos un grupo de la iglesia donde íbamos, un grupo de amistades, y en una conversación reciente, nosotros llevamos acaso 2 meses de convertidos, y en una conversación que estábamos teniendo, pues estaban hablando acerca de la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Y uno de ellos dijo, el hombre de Dios o la mujer de Dios o el cristiano no se mueve por dinero. Pues yo no entendí muy bien aquello. Y pues yo pregunté, ¿qué significa que no nos movemos por dinero? Bueno, pues usted sabe que a veces es normal si el jefe le dice, bueno, mira, tú vives aquí en la Florida, pero si te mudas para, qué sé yo, no puedo decir Sarasota porque hay gente de Sarasota. Si te mudas para Miami o te mudas para Georgia o te mudas para Washington o te mudas para, te voy a dar una posición y más beneficios y más paga y te vamos a dar un carro de la compañía. Entonces enseguida nuestra mente empieza, bueno, a lo mejor es de Dios. Yo creo que Dios está detrás de todo este asunto y puede que sí, escuche, y puede que sí. Pero el hecho de decir, esto es de Dios, ahí es donde está el problema. Porque lo que nos está motivando a nosotros, ¿qué cosa es? El dinero. Y lo que nos mueve a nosotros, o debería mover a nosotros, ¿qué cosa es? Es la voluntad de Dios, no es el dinero, ni la cantidad. Por tal razón, ya no servimos al faraón, del cual éramos esclavos en el pasado, ni tampoco nos vamos a amoldar o conformar a la corriente y a las costumbres de este siglo, sino que vamos a dar testimonio de que pertenecemos a Dios y por ende, escuche bien, por ende, como resultado, cumpliremos su ley, y esa ley también incluye los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero yo pensé que no tenía que cumplir los 10 mandamientos. Bueno, yo tampoco. No, yo sí. Vaya conmigo a Romanos 13, a ver qué dice acerca de eso. Romanos 13, versículo 8. Aquí hay algo interesante, porque comienza con no debáis a nadie nada. Así que si usted está endeudado, eso no, vamos, olvídese eso. Es otro tema, ¿no? No, pero mira qué es lo que dice. Ya lo tiene Romanos 13, versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Entonces se hace más claro aquí, es el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. La única manera en que podemos cumplir con la palabra de Dios es si estamos, escuche bien, arraigados en el amor primeramente hacia Él. Si amamos a Dios, ¿a quién vamos a adorar? A ver, ¿a quién vamos a adorar? Si verdaderamente ama a Dios, ¿a quién va a adorar? A Dios. Si usted ama su trabajo más que a Dios, ¿a quién va a adorar? ¿No? Si usted ama a sus hijos más que a Dios, ¿a quién va a adorar? Oh, nadie dijo nada ahora. Si amamos a Dios, le adoraremos solo a Él. No nos haremos dioses para inclinarnos a ellos, ni serviremos a los dioses a los cuales antes servíamos. Si amamos a Dios, entonces podremos amar a nuestro prójimo. Todo esto comienza porque Dios nos amó a nosotros primero, ¿no? Si amamos a nuestro prójimo, no desearemos a su mujer, no lo odiaremos, ni le desearemos el mal, no le robaremos, no mentiremos en su contra para sacar algún beneficio, no desearemos cualquier cosa que Dios mismo le haya dado, la codicia, no haremos nada de eso, cumpliremos la ley entonces.
El hacer estas cosas es simplemente la evidencia de que servimos a Dios y le amamos. Y le amamos. Aquel que todavía se deleita en hacer estas cosas, escucha la frase, se deleita en hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, adulterar, ser avaricioso, decir mal testimonio, etcétera, etcétera. El que se deleita en hacer estas cosas debe juzgarse a sí mismo. Examinarse a ver si en verdad ama a Dios como dice que le ama. Si vemos el cumplimiento de la ley como lo que es, como la evidencia de nuestra salvación y de nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo, nos daremos cuenta que la ley o el cumplimiento de la ley nunca fue para obtener la salvación, porque en nuestro estado caído no la podíamos cumplir. No la podíamos cumplir. Es más, usted puede preguntarle a cualquier persona, y usted probablemente, como yo, veíamos el pecado como algo normal. Normal. Yo recuerdo en la escuela, en la universidad, pues tenían, pues a la hora del almuerzo siempre tenían postre. Yo recuerdo que tenían arroz con leche. El arroz con leche que hacían en la escuela estaba fuera de liga. ¿Okay? Estaba bien bueno, para que usted entienda. Y yo recuerdo que nosotros entramos, mis amistades del curso, y yo entramos, y las tías, las señoras que, así le decíamos en Cuba, las tías, tía. Y no estaban en esa zona. Y uno de mis amigos fue y abrió uno de esos. Ahí estaba el arroz con leche, sacó su cuchara, hizo ¡guau! Pero tremendo de arroz con leche. Y se lo comió. Nadie se dio cuenta. Ahí va el otro. Agarró la misma cuchara, porque como había una cuchara solamente, agarró la misma cuchara y fue y agarró. Pero ahí, una de las hijas de las tías que había ahí, una niña pequeña, lo vio. Le dijo, pero ya casi que lo agarran. A usted no sabe quién venía detrás. Ahí venía yo. Y agarré la cuchara, miré, no había nadie, miré y agarré otra cuchara. Pero claro, yo fui más inteligente, porque dije, si me quedo aquí, pues me van a ver. Mejor hago esto y camino hacia la puerta, hacia la salida. Y cuando me volteé, venía el director del comedor, ¿no? Y yo tenía la cuchara aquí con él. Ya usted sabe lo que hice, ¿no? Dije, bueno, no lo puedo poner para atrás. Ya me agarró. Ya me vio. Y me la comí. ¿Cuál fue mi excusa cuando vino? No, porque te vio. Sí, todo el mundo lo ha hecho. En otras palabras, ¿por qué me van a culpar a mí si todo el mundo lo ha hecho? Y así somos nosotros muchas veces con el pecado. Es normal. Sin Cristo, ¿qué pensamos? Es normal. Alguien te grita, pues dale, duro. Y mientras más duro, pues ya no te molesta más. Así le decimos a nuestros hijos en la escuela, ¿no? Si alguien te hace bullying, pues una vez nada más. Una vez nada más, ¿no? Pero para nosotros el pecado era algo normal. Normal. Era normal, pues, poner horas extras en la tarjeta de trabajo para que nos pagaran más. Era normal, pues, llegar tarde, decirle a un amigo del trabajo, pónchame a las 6, aunque yo llego a las 8. O era normal. Usted me entiende por dónde vengo, ¿no? Era normal. Porque pecar era normal. Nuestra naturaleza, ¿qué hacía? Anhelaba pecar. No perdía la oportunidad. Para hacer el mal, no la perdía. No la perdía. Entonces, el cumplimiento de la ley, ya que no podíamos cumplirla en nuestro estado caído, el cumplimiento de la ley debió haber sido hecho por alguien sin pecado, y por tal razón Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y cumplió a cabalidad esa ley sin pecado. Sin pecado. Por tal razón, el apóstol Pablo deja claro la obra redentora de la cruz. Pero aquí es donde quiero basar el punto principal de la enseñanza de hoy. No es solo el hecho
de que Cristo hubiese muerto por nosotros. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Regrese conmigo a Gálatas 3. Y estos dos versículos que voy a leer, el 13 y el 14, si usted tiene una Biblia de papel y le quiere subrayar ahí, pues subráyele. Márquele, póngale con colores, ponga una carita sonriente al lado, como quiera hacerle, pero márquele. Porque dice el versículo 13, Cristo nos redimió. Esa palabra redimió tiene mucho peso aquí en este contexto. Cristo nos redimió, nos volvió a comprar, eso lo voy a explicar más tarde, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estos dos versículos encierran la obra de Jesús por nosotros. Hace varios días estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a uno de los líderes de las violentas revueltas que está sucediendo en esta nación. Y en esta entrevista, él mencionó algunas cosas o varias cosas que me desagradaron en gran manera. La primera es que es alguien que aprueba la violencia. Incita a la destrucción de las propiedades, quemar edificios, destruir el sistema de gobierno que tenemos ahora. Escuche, el cual fue establecido por Dios para cuidarnos. Romanos 13 claramente lo dice, porque por esto pagáis impuestos. ¿A cuántos pagan impuestos aquí? Yo creo que la gran mayoría. ¿Ese dinero a dónde? A ellos, para protegernos a nosotros. Para protegernos a las personas que hacen lo malo. Por eso dice, no quieres ser pues castigado, haz lo bueno, haz lo bueno. Cuando le preguntaron a este señor acerca de por qué él estaba de acuerdo con todo esto que él apoya, dijo lo siguiente, yo no podía creer, dijo lo siguiente, Jesús es mi Señor y Salvador. Yo dije, no. A mí me provocó meter la mano por el televisor, pero no puedo hacerlo. Jesús es mi Señor y Salvador. Pero se pone peor todavía. Y de igual manera que Jesús fue el primer revolucionario y mártir por una causa, nosotros estamos siguiendo su ejemplo. Ahí le estoy parafraseando lo último. Yo me quedé, la frase me quedé frío, es bien cubano. Yo me quedé pasmado, atónito, porque yo no podía creer lo que estaba escuchando. Bueno, el hecho de que dijo que su Señor y Salvador era Jesús, ya por ahí me desalentó por completo. Porque pensé en el testimonio que está dando al alentar e incitar la violencia, escuche bien, y la destrucción, cuando la Biblia nunca, escuche bien, nunca apoya el motín. ¿Sabe qué es el motín? Las revueltas o la rebelión en contra del gobierno o la revolución. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las autoridades? Estemos o no estemos de acuerdo. ¿Qué dice? Orar por ellos. Honrar al rey. La Biblia nos manda a orar por nuestras autoridades y someternos a ellas. Sin embargo, si en algo nos prohíben buscar de Dios u orar, harémoslo entonces lo que la Biblia nos manda hacer. Bueno, vamos a seguir orando, nos vamos a reunir, pero nunca con la intención de quitar o usurpar ese gobierno. A fin de cuentas, el corazón del rey está ¿dónde? En las manos de Dios. Y Él lo mueve hacia donde Él quiere. Son como las aguas. Incluso, si usted recuerda bien, Nabucodonosor dijo lo siguiente, Él pone reyes y quita reyes. Nabucodonosor, el rey más poderoso de ese tiempo, Él pone reyes y quita reyes. Su reino es sempiterno. No cambia. Es para siempre. Independientemente de quién sea el presidente de esta nación, de la nación donde usted nació, independiente de quién sea, Dios sigue siendo el rey. El rey.
Pero escuche, lo peor, si esta conversación, esta entrevista no fue para hacerme salir más canas, lo peor fue cuando puso a Jesús como un mártir o como un revolucionario. Mire, le miento si le digo que no pensé en que algunos cristianos lo ven de esa misma manera. Creo que hay una palabra que se ha escapado de nuestro evangelio, el cual hemos creído. Si usted tiene la oportunidad de compartir con alguien, ¿cuántas veces cuando decimos, Jesús te ama, Jesús murió por ti? Ahora, ambas declaraciones son ciertas. Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, ¿sí o no? Pero ambas puestas en la misma oración, da una idea un poco. Déjame explicarle un poco ahí mejor, porque ahí los veo con cara de, el pastor está cruzando la línea. ¿Cuántas veces cuando decimos Jesús murió por mí, tiene la idea de un amor sacrificial por el cual, por amor, Jesús dio su vida por nosotros? En otras palabras, no, es que los quiero tanto que voy a morir por él, porque los quiero para mí. Y hay cierta verdad en eso, pero no de esa manera. No de esa manera. Mire, esto no es mentira, esto que acabo de decir. Pero puede dar la idea que la muerte de Cristo fue por nuestro gran valor. No sé si me estoy dando a entender. Yo he escuchado a esta gente, bueno, bastantes veces lo he mencionado, donde no, es que Dios estaba triste en el cielo y vino a morir por mí. ¿No? O no sé cuánto has escuchado a veces cuando la gente dice, no, qué pobrecito, Jesús es como que está lloviendo afuera, está afuera tocando a la puerta de tu corazón, déjalo entrar. ¿Qué? Como si fuera un pollo mojado allá afuera. ¿Sí? Cuando Él es el que le dice a los vientos y a la lluvia que cesen. Ese contexto de Apocalipsis, ¿a quién se lo está dando? A la iglesia. Yo estoy afuera y estoy tocando. Si me dejas entrar, si te arrepientes, es lo que significa. Si me dejas entrar, entonces yo entro y cenaré contigo. No es para la gente que no conoce al Señor, pero así nosotros queremos como que empujarle a las personas, ven al Señor, pobrecito, te necesita en el cielo. Te necesita en el cielo. Dios no necesita nada de nosotros. Nada, absolutamente nada. Pero mira, el hecho de que parezca que nosotros somos de gran valor y por eso Dios vino a morir por nosotros, puede llevar a exaltar al hombre. Puede llevar a exaltar al hombre. Y por tal razón, déjeme decirle que por esa razón las personas se toman la autoridad de decir, yo no necesito a Dios. ¿Para qué me necesita? No, yo no lo necesito a Él. Si la gente entendiera verdaderamente quiénes son delante de Dios, todo el mundo corriera a los pies del Señor. Mire, déjeme mencionarle algunas de las frases usadas en la proclamación del Evangelio de hoy en día. Si usted es culpable o no, pues yo también lo he dicho, déjeme decirlo. ¿Okay? ¿Cómo se escucha esto? Jesús te ama y murió por ti. ¿Dije una mentira? No. Para nada. Pero el problema es que esas dos declaraciones unidas entre sí le quitan demasiado peso a la obra redentora de Cristo. Y es allí a donde el apóstol Pablo nos está llevando con esta declaración que le hace a los Gálatas. Mire, en el libro de Génesis, no lo busque, en el libro de Génesis encontramos la historia de la primera descendencia de Adán y Eva. ¿Alguien conoce los nombres de los hijos de Adán y Eva? Abel y Caín, o Caín y Abel. ¿Okay? Hay otro hijo que viene después de la muerte de Abel. ¿Cómo se llamaba? Set. ¿Ok? No, leen la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche. Nos encontramos con Caín y con Abel. Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. No tuvieron 3 solamente, ¿ok? Muchísimos hijos, pero la Biblia solamente menciona por nombre a 3. Después que Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata, escuche, primera generación de pecadores. No fue una maldad progresiva. Primera, asesino, ya, ¿no? Cuando se levanta en contra de su hermano y lo mata, Eva da a luz a Set. Porque, si usted lo quiere buscar, Dios, dijo Eva, me ha sustituido a otro en lugar de Abel. Esa es la palabra que se ha perdido del Evangelio el día de hoy. Sustitución o sustituto.
Cuando Abraham fue instruido por Dios para ser probado y que ofreciera a su único hijo de la promesa como sacrificio sobre el altar, cuando iba a bajar la mano con su cuchillo sobre el niño, el ángel le gritó desde el cielo que se detuviera y que no lo hiciera. Abraham mostró en ese momento que tenía fe, ¿no? De que aún si hubiese degollado al niño, hablando de Isaac, como Dios le había prometido una descendencia, él sabía que Dios mismo lo levantaría de entre los muertos. ¿Qué pasó ahí? Enseguida que apareció un arbusto, enredado con todos los cuernos. ¿Un qué? Un cordero. Y allí Jehová Jireh. Ahí Jehová proveyó, ¿no? Escuche, ese cordero en esa escena sirvió como ¿qué? El sacrificio. Entonces podemos decir que Dios proveyó el cordero, por lo tanto ese cordero sirvió como sustituto. ¿Sí me sigue? Ok. En Gálatas 2:20, Pablo dijo lo siguiente, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo ¿qué? En la carne, la vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pasó ahí? Hubo una sustitución. Él se entregó por mí. Es un patrón que vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero esa palabra ya no se usa. Todo es amor y paz. Dios te ama y te quiere acariciar, no sé. Hay un cantante famoso que dice que hasta que Dios quiere darle un beso a todo el mundo. Dios quiere salvar la humanidad. Pero como se pierden ya puntos claves del Evangelio, pues vamos a las emociones. Vamos a las emociones. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, la fe que vivo, la vida que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó, tomó mi lugar, pagó por mí. Y esta es la palabra perdida de la predicación del Evangelio. Cristo, escuche bien, no fue un revolucionario. Cristo no fue un mártir. Cristo no murió por una buena causa y ya. Cristo fue el cordero de la expiación. Dios proveyó el cordero. Cristo fue nuestro sustituto. Cristo fue nuestro set. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si le dijéramos a las personas, Dios te ama y por tal razón tomó tu lugar? Automáticamente pienso yo que quita los ojos de, oh, gloria a Dios, murió por mí, qué bueno soy. No, tomó tu lugar. La paga del pecado es muerte. Y por tal razón Él murió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice aquí. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Muriendo por nosotros simplemente? No. Sino que lo hizo haciéndose maldición por nosotros. Tomó nuestro lugar. Por ende tuvo que morir. Mira, el mundo está lleno de héroes. Que ese fulano entregó su vida por la revolución. Que si el no sé dónde, que se murió para que no sé qué. Y todos mueren por una causa supuestamente buena. Pero ¿fue acaso lo que Cristo hizo? Cristo murió para darnos vida, para que pudiéramos tener acceso al Padre, poder ser redimidos, llevados de vuelta a Dios. No solo se hizo maldito en el madero, o muriendo en el madero, una muerte de pecadores, aunque nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Y aún así, según Isaías 53 dice, a Dios le plació ¿qué? Quebrantarlo, aplastado por usted y por mí.
lo que usted y yo debíamos haber padecido. Dios llevó a su único hijo al madero. Por mano, escuche bien, se lo voy a volver a repetir. Dios llevó a su único hijo al madero. No fueron los soldados romanos. No fueron los escribas y los fariseos. Dios lo llevó por mano de los romanos y los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque Dios lo había destinado desde antes de la fundación del mundo, para que entonces fuera revelado por amor a nosotros en estos tiempos. Un intercambio que hubo en esa cruz. Esa palabra se pierde ya. Sustituto. Incluso hasta los muchachos del día de hoy no piensan, tú dices sustituto y piensan en los maestros sustitutos, a los cuales no le hacen caso. O sea, hablarle a ellos de Cristo como sustituto, lo ven como que no hay que hacerle caso. ¿Será el caso? Ya casi como que pega, ¿no? Pero ¿será el caso? No tiene tanta autoridad como el maestro. Pero ¿será que acaso Dios no tiene la autoridad como sustituto en nuestras vidas? ¿Tomó nuestro lugar? ¿Tomó nuestro lugar? La simiente de la mujer habría de aplastar la cabeza de la serpiente, y esa simiente de Génesis 3 fue la misma simiente de Abraham. Esta simiente se manifestó en la persona de Jesús, a través del cual usted y yo hemos sido sustituidos por alguien, porque alguien tomó nuestro lugar. Si usted lee el libro de Lucas, en la genealogía de Jesús, aparece que viene del linaje de ¿quién? De Set. Me ha sustituido. Me ha sustituido a Abel. Abel, en comparación a Caín, ¿era quién? El justo. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La sangre de Jesús mucho más preciosa que la de Abel. Miren, no es lo mismo decir Jesús te ama y murió por ti, que decir Jesús te ama y tomó tu lugar. Si alguien tomó mi lugar, escuche bien, si alguien tomó mi lugar y pagó por algo que yo debía pagar y no podía pagar, el enfoque entonces está en quién, en aquel que pagó, no en mí. ¿Qué habré hecho yo para...? No, el enfoque está en quién. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Voy a volver a repetir el 13 y 14 de Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Redimir. Cristo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Significa pagar por algo que antes fue de nuestra posesión. Por ejemplo, era costumbre en el Antiguo Testamento, usted conoce la historia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hace pacto con él y dice, a partir de ahora todo primogénito será mío, dedicado y separado para el Señor. Pero si lo quieres de regreso, lo tienes que redimir, tienes que pagar. Imagínense, usted va al hospital con la barriga así, para a su hijo y el doctor le dice, no es tuyo, si lo quieres lo tienes que pagar. Así era, así trabajaba. Claro, esto apuntaba aquí, a la redención nuestra. Era costumbre que los padres redimieran a los primogénitos. Y esto sucedía al 8º día, cuando le llevaban al templo y lo presentaban. El sacerdote tomaba el niño, que había recién nacido, hacía 8 días, y le decía, 8 días, y le decía al padre, ¿lo quieres redimir? Y el padre decía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si decía que sí, entonces había una cantidad de dinero que tenía que dar por ese niño para poderlo llevar a la casa.
Cuando Adán incurre en pecado, escuche bien, en ese momento es vendido. ¿Es vendido a qué? Al pecado. Por eso Pablo decía, yo soy vendido al pecado. Necesito ser redimido, comprado de regreso. Por tal razón, cuando Adán incurre en pecado, cae bajo la maldición de la muerte. Y por ende, todos nosotros nacimos condenados. La ley entonces le muestra al hombre cuán perdido y cuán necesitado de Dios está. Y revela que está muerto en sus delitos y pecados. Por tal razón necesita de un Salvador. Necesita del Cordero de la expiación que lo redima, que lo compre de vuelta, para que regrese a su estado o posición original. Por tal razón, cuando Jesús toma nuestro lugar, cuando nos sustituye a través de ese sacrificio, la bendición de Abraham entonces nos alcanza. Ahora pertenecemos a Dios porque hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por precio de la sangre preciosa de Jesús. Y no solo hemos sido comprados, sino que hemos sido hechos partícipes de su Espíritu Santo. El gran beneficio de la sustitución es que nos devuelve todo aquello que el pecado nos quitó. Y nos da la misma naturaleza de Jesús ante el Padre. En el momento de poner nuestra fe en la obra redentora de Cristo, Dios mismo nos acredita la vida perfecta de Jesús. Porque en el madero, Dios nos vio a nosotros. Y por tal razón, Cristo tuvo que morir. Y lo vuelvo a repetir, no murió ni como mártir, ni como revolucionario. Murió como sustituto. Mire cómo es que Dios nos ve ahora a través de esa sustitución. Vaya conmigo a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25. ¿Ya lo encontró? Ezequiel, está entre Génesis y Apocalipsis. 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas, gloria a Dios, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Déjeme sugerirle que la única manera de andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra es cuando Él nos da de su espíritu. Por nuestras propias fuerzas no podemos. No es que no queremos, no podemos. El contexto de este pasaje de Ezequiel tiene que ver con la restauración de Israel. Pero el mismo concepto de esta promesa se hace válida para nosotros hoy. Dios, a causa de la sustitución, de haber sido redimidos, de Cristo haber tomado nuestro lugar, nos ve como limpiados de todas nuestras inmundicias. Yo puedo decir, bueno, Saúl tiene 5 millones de pecados. Saúl puede decir, el pastor tiene 5 millones de pecados. Pero Dios dice, él no tiene pecado. Dios dice en mí, él no tiene pecado. Porque cuando nos ve a nosotros, está viendo a quién, a Cristo. Eso es lo que la sustitución hace. Así que Saúl para mí no tiene pecados. Ni yo para Saúl debo tener pecados. ¿Por qué? Porque delante de Dios hemos sido santificados, separados, completamente limpiados, hechos nuevos. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva
criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, escuche bien, son hechas nuevas. Verbo presente. Son hechas nuevas. Usted recita ese versículo todos los días y todos los días le aplica. Porque todas son hechas nuevas. Dios, a causa de la sustitución, de haber sido redimidos, de Cristo haber tomado nuestro lugar, nos ve como limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Escuche bien, aunque hoy aún luchamos contra ellos en nuestros corazones. Dios nos ve con un corazón nuevo, de carne, excelente, limpiecito, como de fábrica, como originalmente fue en el jardín del Edén. Así nos ve Dios. Aunque nuestro corazón es aún engañoso y perverso más que todas las cosas. Descuida la oración y vea qué pasa. Descuida congregarse los unos con los otros y vea qué pasa. Su santidad empieza a ser así. Va para el piso. Por naturaleza no progresamos en nuestra santidad, sino que decaemos. Por eso tenemos que vivir aferrados a nuestra propia búsqueda de Dios. Y reconocer que, Señor, a menos que tú me sostengas, yo no me puedo sostener. Dios nos ve con un corazón nuevo, aunque el nuestro es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios intercambia nuestro espíritu por uno nuevo. Dios nos da de su mismo espíritu y delante de Él, aunque todavía pequemos y caemos en el lodo del cual nos sacó, Dios, por medio otra vez de la sustitución de Cristo en nuestro lugar, nos ve como, escuche bien, como obedientes en guardar su palabra, sus preceptos y sus mandamientos, poniéndolos por obra. Si no es por Cristo, hermanos, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza. Este es el resultado de Cristo ser nuestro sustituto. Si Cristo hubiese solamente muerto por nosotros, bueno, voy a morir por ellos. En el momento que muere, déjeme decirle, Dios dice, bueno, murió por ellos, ok, los perdono. ¿Qué pasa al próximo minuto cuando pecamos? ¿Culpable otra vez? ¿Y ahora quién va a morir por nosotros? ¿Sí me entiende? Pero cuando toma nuestro lugar, ya es algo que dura para siempre. Dura para siempre. Esta es la base del Evangelio, que le había sido predicado a los Gálatas, y por tal razón Pablo no entiende el por qué regresar a la esclavitud de la ley. ¿Quién haría eso? ¿Por qué regresar a ser enemigos de Dios? ¿Quién quisiera regresar a eso? ¿Quién quisiera? ¿Por qué regresar a la servidumbre de la cual Cristo nos hizo libres? Por eso la pregunta de Pablo es, ¿tan necios sois? No cabe. Por eso les pregunto también, cuando recibieron el Espíritu, una pregunta, ¿fue por oír con fe o por las obras de la ley? En su carta a los Efesios, Pablo escribe lo siguiente en relación a esa misma pregunta. Vaya conmigo ahí. Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Si usted lee Efesios del 1 al 12, es donde habla acerca, no voy a entrar mucho en este detalle, ¿no? Pero él habla acerca de que nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos. Ahí Pablo está haciendo referencia a él o a la nación de Israel. Porque él empieza con Pablo, apóstol de Jesucristo, nosotros. Y el versículo 2 dice, nosotros que esperamos, los que primero esperamos en Cristo. Y ahí hace entonces la definición. Versículo 13 dice, en él también vosotros, ahí está la distinción. Los gentiles, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjeme decir aquí que aquí sellado no es el sello que usted le pone a la carta cuando la va a mandar a algún lugar.
que la pone y se pega, y después usted la arranca. Ese sello está hablando de que, para que usted entienda, los que son del campo entenderán, cuando le pone el sello a una vaca, o a un ternero, o a un caballo, significa pertenece a alguien. ¿A usted la agarran matando ese caballo para comérselo? En Cuba creo que dan pena de muerte, casi. Pero dicen, ese no es tuyo, ese pertenece a otra persona. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Con Él fuimos sellados, quiere decir que pertenecemos ahora a alguien más y nadie nos puede tocar. Yo no sé si usted entiende eso, pero el hecho de que nadie nos puede arrancar del hueco de la mano de Dios, ¿dónde más puede estar seguro? ¿Dónde más? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, para recibir el Espíritu de Dios, no hay nada que podamos hacer por nuestras buenas obras para obtenerlo. No, Señor, yo saqué A y B en mi examen de santidad en la iglesia, me gané el Espíritu Santo. No. Mire, es por el simple hecho de escuchar el Evangelio de nuestra salvación, es por el hecho de creer en Él, que creemos y al tener, de creer en Él que creemos. Es por el hecho de creer en Él que creemos y al creer, al tener fe, somos entonces sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras. ¿Qué significa las arras? Es un recibo, es un comprobante. Si usted va a Walmart, ahora tiene, a Sam's. ¿Cuántos van a Sam's? Aquí hay mucha gente que va a Sam's. ¿Qué sucede con alguien que está en la puerta al final? Usted puede entrar y enseñar cualquier cosa que parezca verde y lo dejan entrar sin problema. A la salida que hay ahí, siempre hay un viejito, casi siempre, que está ahí con su marcador y usted tiene que enseñarle ¿qué? El recibo. Para poder entonces, está en paz, se puede ir. Si usted trata de correr porque está lloviendo, ahí mismo el mismo viejito le da un palo, porque piensa que está robando algo. ¿Sí o no? Las arras es ese recibo, es ese comprobante. Cuando usted se para delante de Dios, en el día del juicio, usted va a decir, Dios le va a decir, culpable o inocente. El Espíritu Santo que mora dentro de usted es el comprobante para que diga, tú eres partícipe conmigo. Alguien te sustituyó. El mismo que está intercediendo por nosotros ahora. Las arras es el comprobante, es el recibo de que alguien pagó, sustituyó por nosotros, el cual es la garantía, escuche bien, de nuestra herencia. Usted compra algo y tiene que comprar la garantía por si se rompe. ¿Sí o no? Especialmente si es algo que cuesta dinero. Porque usted sabe que si se rompe, tiene la paz de que lo lleva y se lo arreglan. Si no compra la garantía, ¿qué sucede? En el momento que hace el primer chipotazo, ya usted está diciendo, teníamos que haber comprado la garantía, porque no, ya empiezan a echarse la culpa los unos a los otros. Te dije que le compraran, no, yo no dije, tú dijiste. Pero esa es la garantía que tenemos de nuestra herencia, la cual algún día no muy lejano aunque dure 50 años más, hermano, o 70 años más, o 100 años más, comparado con una eternidad, no es muy lejano. Es un abrir y cerrar de ojos. Nuestros niños nacen y de repente tienen 15 años. La cual algún día no muy lejano podremos entonces, escucha bien, redimir, recibir de vuelta. Eso lo habíamos perdido en el jardín del Edén. Nos es devuelto entonces esa relación para con Dios, para que en ese día podamos postrarnos y reconocer que no fue por nada que habríamos hecho, no es por nada que hemos alcanzado o contribuido, sino más bien fue por su gracia. Por tal razón es para alabanza de su gloria.
¿Qué podemos decir? Mira lo que hice, Señor. Versículo 15 en Gálatas 3, regrese conmigo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Toda la descendencia, escuchen bien, toda la descendencia de Abraham hasta Jesús, no está haciendo referencias a ellos, no está haciendo referencia a Isaac, a Jacob, no. Es a la que había de venir allá, 400 años después de Malaquías. Esa es la simiente de la cual está hablando. Y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Este es el resultado del pacto de Dios con Abraham, del cual usted y yo somos partícipes, beneficiados, y un pacto nunca caduca. Un pacto nunca caduca, nunca expira, ni puede ser revocado mientras que ambas partes estén en vida. Mira, en el caso de un matrimonio, el pacto hecho por ambos cónyuges no puede ser quebrantado y no es hasta que uno de los dos muere que el otro queda libre o para quedarse sin casar o para volverse a casar. Pero en el caso de la salvación referente al pacto de Dios con Abraham, el pacto nunca caducó, primeramente porque Dios no muere, gloria a Dios, es eterno, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el pacto nunca caducó porque aunque Abraham murió, el pacto hecho de parte de Dios fue también para con su simiente, la misma que fue prometida desde Génesis 3. ¿Usted recuerda cuando Dios le dice a la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, de la cual habría de venir el Cristo? Es como si en ese pacto que Dios le hizo a Abraham, Dios hubiese dicho lo siguiente: en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Lo cual es exactamente lo correcto. Nuestra fe, escuche bien, no está en Abraham, sino en su simiente. La simiente es Cristo. Los judaizantes tenían su fe en que eran descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham. Eran del pueblo judío y pensaban que eso era lo único que necesitaban para estar a paz con Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ya? Ese es el ticket pagado. Y por tal razón, recurrían a las obras de la ley para mantenerse dentro de esa descendencia. En otras palabras, si eres hijo de Abraham, debes hacer todas estas cosas descritas en la ley. Por tal razón, Cristo apunta al gozo de Abraham de que Cristo viniera a esta tierra a salvar a los pecadores. Lo mencioné la semana pasada, pero voy a pedir que vaya conmigo ahí. Juan 8, aquí nos vamos sobre el final. Juan 8, versículo 56. Juan 8, 56. Esta es una conversación con ellos, con los judíos, acerca de que son esclavos. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie por tal razón y tal razón y tal razón. Versículo 56, Jesús dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo quiero hacer énfasis
en el 56. Se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo se gozó Abraham? Le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo se gozó Abraham? La promesa viene de parte de Dios de que su simiente, de su simiente, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No tenía hijos. Se gozó cuando Sara da a luz y nombra a su hijo Isaac, que significa risa. Se gozó, se gozó. Es un paso más cerca al cumplimiento de esa promesa. Se gozó de que pudo ver en él la promesa de Dios para su simiente. Se gozó cuando en el día que puso a Isaac sobre la leña, Dios proveyó el cordero para el sacrificio, el sustituto. Otra prueba de que la promesa se habría de cumplir. Se gozó cuando Melquisedec le salió al encuentro y sacó pan y vino. Lo cual Cristo usa como alegoría de su sacrificio. A menos que comas mi carne y bebas mi sangre. Lo que nos deja hoy como recordatorio de que regresará por nosotros. Este Melquisedec era una representación de Cristo como rey y sacerdote. Se gozó cuando aún en el Hades, es más, vaya conmigo ahí. Vaya conmigo a Lucas 16. Lucas 16. Vamos a esperar que llegue ahí. Usted conoce la historia. Algunas personas tienen esta historia como una parábola. Muchos, y yo creo de igual manera, no creo que es una parábola. Porque es la única historia donde mencionan nombres personales. Las parábolas por lo general no tienen esa definición. Esta es una historia real que sucede. Pero en el versículo, déjame leer la historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Déjeme decirle que ese era el único consuelo que encontraba Lázaro aquí en vida. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, pero ese no fue llevado al seno de Abraham, ese fue sepultado. Y en el Hades, lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando, ¿cómo? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Había compañía allá. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire, déjeme pensando en esto. Decía: Señor, esta persona probablemente era judía, porque le está llamando Padre Abraham. Ningún gentil lo hubiese reconocido, ni sabido. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, y hasta ahí lo voy a dejar. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Por qué le leo esa historia? Hablando acerca del gozo de Abraham. Hasta ese punto había visto solamente indicios de que la simiente había de venir. Nacimiento de su hijo,
el Cordero de la Expiación, apareció como sustituto. Melquisedec, el encuentro con Melquisedec. Pero algo sucede aquí. Porque ahora Abraham está en su seno, en el Hades, lugar de los muertos. Cuando Cristo muere, en esos 3 días antes de su resurrección, ¿qué sucede con Jesús? Jesús desciende, ¿a dónde? Al Hades. ¿A hacer qué? A buscar a los santos que habían muerto antes de su muerte, los cuales estaban siendo consolados hasta que Él viniera por ellos. Es ahí en el Hades donde Abraham vio y se gozó. Porque su Salvador, viéndolo cara a cara, lo lleva. ¿Cómo no ver y no gozarse? El trabajo de Abraham hasta ese punto era consolar a aquellos que habían muerto. Nuestra redención viene pronto. Nuestra redención viene pronto. Y de repente, en el día de la muerte del Señor, después de su sepultura, Jesús desciende. Y no solamente se lleva a aquellos que esperaban en Él, sino que ahora también se lleva a aquel que estaba consolando a aquellos que necesitaban consolación. Lo vio y se gozó. El día de hoy usted muere, o el cristiano muere, ya no hay que ir al Hades a esperar. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por eso Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Regrese conmigo a Gálatas 3 y con esto terminamos. Versículo 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire, la promesa vino mucho antes que la ley. 430 años después es que entonces viene la ley de Moisés. Pero la ley no vino para reemplazar la promesa. Bueno, la promesa no funcionó. Bueno, vamos a poner la ley para que la cumplan. Al contrario, la ley no vino para reemplazar la promesa o para abrogar la promesa, sino que la ley vino para confirmar la promesa de parte de Dios. La ley era el ayo, así lo menciona el Nuevo Testamento, aquello que nos iba a enseñar o nos iba a guiar, es como un maestro que nos iba a llevar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Es por la ley que vemos nuestra necesidad de redención en manos del dador de la ley. Déjeme decirle que sin ley no podríamos haber alcanzado la promesa, porque no hubiésemos podido ver nuestro propio pecado como lo que es. Hubiésemos dicho, bueno, mentir, ¿quién no miente? ¿Quién no miente? Fornicar, pues, ¿quién no lo hace? Adulterar, pues es normal, es lo que se ve en el televisor. Mentir, pues, robar. Pero cuando nos paramos delante de la ley perfecta de Dios, no tenemos ninguna excusa. Porque no podemos decir, bueno, yo miento porque Jesús mintió. Yo adultero porque Jesús adulteró. O yo me enojo y mato con mi pensamiento como Jesús lo hizo. Porque Jesús no lo hizo. No lo hizo. La ley entonces delante de nosotros nos declara ¿qué? Culpables. Culpables. Dios es santo. Ese es uno de los atributos de Dios que el pecador o el hombre sin Dios trata de evitar. Escuché a un predicador hace muchos años que decía, la Biblia tiene un gran problema.
Un gran problema. Y ese gran problema es que Dios es bueno. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que eso es un problema? Porque Dios es bueno y nosotros no. Y algo tiene que suceder entre el Dios que es bueno y santo y nosotros que somos inmundos y pecadores. ¿Cómo podemos habitar en el mismo lugar? Y Dios, por su Espíritu, mora en nosotros, haciéndonos santos, mas no se corrompe Él. Es por la ley que vemos nuestra necesidad de redención en manos del dador de la ley. No podemos sin la ley alcanzar la promesa porque no hubiésemos visto nuestro pecado como lo que es. Dios es santo y todo aquello que va contra su santidad debe morir. Y eso fue exactamente lo que la ley hizo. Pablo dice, me mató. Venida la ley, me mató. Me mató. ¿Por qué nos mató? Porque nos puso en la silla del acusado y gritaba en alta voz cada segundo, cada minuto, de cada hora, de cada día, de toda nuestra vida, culpable, culpable, culpable. Eso es lo que la ley hace. Culpable. Vemos a nuestros hijos tan lindos que son cuando nacen, pero por dentro hay una conciencia que dice culpable, culpable, culpable. Pero antes de esa sentencia de parte de la ley, de ser llamados culpables, en la simiente de Abraham, la promesa de parte de Dios gritaba de igual manera, bendito, bendito, bendito. Esta declaración ya no es una sentencia de muerte, sino que es una declaración de la vida eterna que Dios nos ha ofrecido, la cual recibimos por medio de la fe. Gloria a Dios por su don inefable. Póngase de pie.